vamos a continuar con nuestra serie de Cristo es suficiente, que es una serie sobre los colosenses. Entonces, para empezar, quisiera como decir un poco de lo que vamos a hablar de hoy. Hoy veremos nuevamente a Cristo, veremos cuál es su relación con nosotros y con la iglesia y cómo esto afecta diferentes aspectos de nuestra vida, nuestra realidad y cómo actuamos en consecuencia. Así que, para empezar, quisiera decirles que el título de la prédica de hoy es Nuestra vida gracias a Cristo. Bueno, hoy empezaremos leyendo los versículos de Colosenses 1, 18 al 20. Así que por favor, todos los que tengan su Biblia, pues ábranla en esos versículos, damos un poquito de tiempo para que los podamos seguir. Espero que ya lo estén viendo en la parte del video, así que vamos a empezar. Dice la palabra: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Porque Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Bueno, acá en estos versículos vamos a encontrar diferentes puntos de los que empezaremos hablando la noche de hoy. Y es que, primero que todo, vamos a saltarnos el inicio del versículo 18 y vamos a empezar a hablar, primero que todo, sobre Cristo, Él siendo el principio, siendo el primogénito sobre los muertos. Y es que si recordamos la anterior oportunidad, veníamos hablando de la preeminencia de Cristo, como Cristo está por encima de todas las cosas, de que Él es lo más importante y en Él está basado todo, todo es sustentado por Dios, o en este caso por Cristo. Acá, lo primero que vemos es que estamos hablando de la primogenitura, que para aquellos que pues aún tal vez no han visto las otras prédicas o no se acuerden, cuando hablamos de primogenitura, no estamos hablando de que seamos el primero en algo. La primogenitura no simplemente habla de una posición, de ser el primero, segundo, tercero, sino habla de una posición de importancia, de preeminencia. Acá, primero que todo, es Cristo por encima de todas las cosas. Él es lo más importante. Hablando específicamente de lo que trata acá, que dice el primogénito de entre los muertos, también dependiendo de la traducción que estemos usando, se puede encontrar el primogénito de la resurrección. Y es que, como bien sabemos, Cristo no fue el primero en ser resucitado. Él también durante su propio ministerio resucitó a otras personas, como podemos ver tal vez el ejemplo de Lázaro. Pero lo que sí podemos encontrar y por qué lo podemos llamar el primogénito de los muertos o de la resurrección es porque su resurrección tiene algo diferente en comparación de todas las demás. Vamos a irlo tal vez en como dos pequeños puntos, y el primero es que la resurrección de Cristo no fue con ayuda de un tercero. Él venció a la muerte directamente con su propio poder. Él venció. Esa resurrección es la que hoy en día, la que sella todo lo que nosotros creemos. Por medio de ella es que todo esto tiene sentido. Entonces, para empezar, no fue como el caso tal vez de Lázaro, que tuvo que venir Cristo y resucitarlo para que volviera a estar en nosotros en ese momento, sino que fue él mismo venciéndolo todo lo demás. Pero también tenemos que la resurrección de Cristo es muy diferente a la resurrección terrenal. ¿Por qué? Porque si vemos todos aquellos que resucitaron y volvieron a la vida con los que estaban en ese momento, al fin y al cabo con el paso del tiempo volvieron a morir. Simplemente resucitaron en este cuerpo terrenal y podríamos decirlo hoy en día. Pero la resurrección de Cristo fue completamente diferente. Él no resucitó nuevamente en esta tierra. Él resucitó para estar a la diestra del Padre y llegar a gobernar sobre todo lo existente. Él no llegó y resucitó en este cuerpo para morir nuevamente. Él resucitó para estar en una nueva vida, en una vida completamente eterna.
Además, si continuamos leyendo, también dice que a Dios le agradó habitar plenamente, bueno, en Él en toda su plenitud, o plenamente en Él, dependiendo también de la traducción que estemos usando. Y es que si recordamos de lo que hablamos un poquito antes, también hablamos de que Cristo es la imagen de Dios, la única imagen que nosotros necesitamos. Acá, Pablo, en estos dos versículos, lo que nos está haciendo es un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ese momento. Y es que ya hablamos de que Cristo tiene un puesto de mayor importancia que todo lo demás, y acá nos vuelve a recordar cómo Cristo es plenamente Dios, cómo Cristo tiene todos los atributos de Dios. Porque sí, Cristo era hombre como todos nosotros, pero a diferencia de nosotros, nosotros tal vez podamos expresar de alguna manera los atributos de Dios. Tal vez podamos expresar su amor, su misericordia, hasta cierto punto su justicia, pero nunca seremos una plena representación de esos atributos. En cambio, Cristo sí era la completa representación. En Él podemos ver todos los atributos de Dios. Todo aquello que componía a Dios estaba plenamente en Cristo. Cristo fue 100% hombre y 100% Dios a través de toda su vida. No vamos a encontrar en algún momento de la Biblia en que digamos, desde este punto Cristo empezó a ser Dios, antes era humano, o venga, es que Él empieza a cambiar de uno de otro de cierta manera. No, Él siempre fue tanto hombre como Dios. Y es que, además de esto, pues recordemos que los colosenses estaban teniendo un pequeño problema con todas las herejías que los estaban atacando. Y justamente esas herejías hablaban de cómo Cristo no podía ser Dios y cómo eso desmeritaba, incluso negaba toda la obra que había hecho. Y es que justamente porque era Dios, es que Él pudo hacer la obra de reconciliación de la que nos habla los últimos versículos de los que hablamos. Y es que acá dice que por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo. Y es que tenemos que entender una cosa, para nosotros era completamente imposible llegar a esa reconciliación. Porque si nos vamos directamente al inicio de todo, desde el Edén, podemos ver un Adán y una Eva que aún así, no teniendo una naturaleza caída, tal vez no sufriendo de toda la tentación que había en este momento, mejor dicho, teniendo muchas oportunidades de permanecer puros e inocentes, aún así pecaron. Y esos eran nuestros representantes en ese momento y hoy en día no somos muy diferentes. Nosotros, igual de pecadores que ellos, incluso más. Entonces, ante esta, llamémoslo hasta cierto punto, incapacidad nuestra o ineptitud nuestra para poder reconciliarnos con Dios, era necesario que Él mismo hiciera esa reconciliación. Y ahí es cuando entra en escena Cristo. Porque Cristo, siendo plenamente Dios, es el que logra esa reconciliación entre nosotros y el Padre. Algo que, como mencioné, era completamente imposible para cada uno de nosotros. Pero también acá podemos ver, regresando tal vez al primer versículo, a la primera parte del versículo 18, podemos ver cómo Cristo ya ahora a través de esa obra nos incluye a nosotros en esta. Y es que dice, Él también es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Porque tenemos que recordar que esta reconciliación de la que estamos hablando, en un principio no es para todos, no es como que podamos decir, gracias a la obra de Cristo ya aquella persona que hoy en día está ya meditando en un templo budista ya está reconciliada con el Padre. No, somos aquellos que estamos en Cristo, que lo hemos aceptado, los que somos partícipes de esa reconciliación. Y justamente es de lo que nos está hablando esa parte inicial del versículo, y es que nos muestra la relación que tiene Cristo con su iglesia. Pero pues para poder entender un poquito mejor cómo entramos nosotros en la ecuación ahí, pues tenemos que definir también pues qué es la iglesia. Y es que la iglesia muchas veces se puede llegar a pensar que puede ser el lugar en el que estamos en este momento, pero no es eso. Cuando vemos que se utiliza la palabra iglesia, que viene del griego eclesias, podemos encontrar diferentes cosas. Primero, que su significado directo es congregación, asamblea.
O sea que estamos hablando de personas. Pero si lo vemos directamente desde la léxica de la palabra en griego, se entiende que dice los llamados afuera. O sea que son los escogidos por Dios, cada uno de nosotros. Los que formamos parte de ese cuerpo son todos los que Dios ha escogido para ser uno con Cristo. Y es que ahora sí, viendo la relación que tenemos con Cristo, tenemos el ejemplo del cuerpo que Pablo usa en multitud de situaciones en diferentes cartas. Tal vez en algunas cartas se centra un poco más en cómo es el resto del cuerpo, excluyendo la cabeza, indicándonos las diferentes funciones, cómo deberíamos aplicar nuestros dones, porque es bueno que seamos diferentes. En este punto y en esta carta se centra principalmente en la importancia de esa cabeza, y es que esa cabeza es Cristo. Como bien sabemos, nuestro cuerpito es dirigido completamente por nuestro cerebro, por nuestra cabeza. Si no tuviéramos cerebro, no funcionaría todo el resto. Pues así mismo es la iglesia. Si no tuviéramos a Cristo, nada de esto tendría sentido. Así como nuestra cabeza es la que da las órdenes, orquesta todo, hace que todo funcione como una unidad perfecta, así es Cristo en nuestra vida. Es la que le da el sentido. Cristo es el que nos permite actuar de una manera correcta. Cristo es el que nos transforma. Cristo es el que hace que nosotros como comunidad vivamos de una manera armoniosa. Pero ahora, continuando, Pablo nos va a hablar de nosotros como individuos en esa iglesia, cómo estábamos antes de conocer a Cristo, cuál es nuestra realidad ahora que conocemos a Cristo y cuál es la esperanza que tenemos. Y es que continuando vamos a leer los versículos de Colosenses 1 del 21 a 23. Los cuales dicen así: en otro tiempo, ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Y es que, a pesar de que esta carta fue escrita explícitamente para los colosenses, es algo que nos aplica perfectamente a cada uno de nosotros hoy en día. Y es que, pues la mayoría, por no decir todos de nosotros, en un punto de nuestra vida, pues no conocíamos de Cristo. Tal vez algunos pues tuvieron la oportunidad de nacer en cuna cristiana y tal vez conocían ya más los principios o ya tenían una noción más clara de Dios, pero todos teníamos una vida antes de aceptar verdaderamente a Cristo en nuestro corazón, antes de seguirlo verdaderamente. Y es que esa es la condición de la que primero habla Pablo, ese punto de nuestras vidas donde así lo conociéramos por encima o que no tuviéramos ninguna relación con Él, cómo estábamos en ese momento. Y es que acá dice que por nuestras actitudes y malas acciones estábamos alejados de Dios. Empecemos con ello. Antes de poder estar con Cristo, estábamos lejos de Él. Pero pues, ¿a qué nos referimos con estar lejos? Digamos que, para ejemplificarlo un poco mejor, empezaremos pensando que, digamos, yo acá estoy, Nicolás, parado acá junto al atril, y no es como si Dios estuviera acá parado en la puerta de la iglesia y yo estoy alejado de Él porque estoy a unos cuantos metros, pero en cualquier momento podía ir y pasarle por el lado, ahora estoy un poquito más cerca, alejarme, acercarme, según me conviniera. No, esa no era nuestra situación con Dios. Algo más parecido que ejemplifica cuán alejados estábamos es el pensar en dos imanes. Como todos sabemos, los imanes tienen polos, ¿no? Uno positivo, uno negativo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tratamos de juntar dos imanes que tienen el mismo polo, con decir eso no quiero decir que somos exactamente, que tenemos como que la misma energía de Dios o algo así, ¿no? Es simplemente un ejemplo. Pero si asumimos que ambos imanes tuvieran la misma polaridad, si los tratamos de acercar, ¿qué es lo que pasa? ¿Si han hecho el ejercicio? Se repelen, salen volando, no se pueden acercar unos a otros. Y es que esa era la condición que estábamos con Dios.
Nosotros no podíamos acercarnos a Dios, éramos incapaces. Dentro de nuestras acciones, por nosotros mismos no podíamos llegar a Cristo. Necesitábamos que se hiciera una obra en nosotros, que fuera Dios el que nos llevara a los pies de Cristo para que fuéramos purificados, fuéramos limpios, fuéramos perdonados, para ahora sí poder acercarnos a Él. Eso en primera instancia. Ahora, también habrán personas que en su momento incluso hubieran podido llegar que, venga, yo sí estoy cerca de Dios, porque, pongamos un ejemplo, tal vez los católicos o algún tipo de denominación, yo estoy cerca de Dios porque asisto todos los domingos a misa y porque hago mi rosario todos los días. Pues no necesariamente estaban cerca de Dios, es más, sabemos que no estaban cerca de Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera estaban viendo al mismo Dios y al único y verdadero Dios. Muchas veces hay personas que piensan tal vez en Dios, en un Dios como de solo amor, un Dios que solo juzga, un Dios de solo castigo, de solo prosperidad, y esa es su cercanía a Dios. Pero es que si no lo conocemos, en verdad no podemos estar cerca de Él. Así que, resumidamente, estábamos mal ubicados. Pero además de estar mal ubicados, dice la palabra que éramos enemigos. O sea, imagínense, además de que no podíamos acercarnos, estábamos, como por decirlo coloquialmente, estábamos en la mala con Dios. Definitivamente todas nuestras acciones o todo lo que hacíamos desagradaba a Dios. Es que podríamos tal vez dividirlo como en dos segmentos. En un lado, las personas que definitivamente estaban en contra de Dios abiertamente, tal vez aquellas personas que dicen, no, yo odio a Dios porque no me deja hacer las cosas que yo quiero hacer, un Dios así no me sirve, o no, yo no quiero porque yo soy feminista y entonces me está coartando mis libertades, o no, yo no creo en Dios, yo creo entonces en la madre naturaleza, etcétera, etcétera. Hay quienes que de plano dirán, no, yo odio a Dios porque no me gusta lo que representa. Hay una infinidad de cosas o prejuicios que las personas pudiesen llegar a tener en su momento para ser plenamente enemigos de Dios. Pero también están aquellas personas que supuestamente al actuar por Dios, lo que están haciendo es directamente su propia voluntad. Para ejemplificar esto un poquito mejor, les voy a hacer referencia a un ejemplo muy grande y son las cruzadas. Creo que acá la mayoría saben qué son las cruzadas, pero pues fue un momento de la historia donde en nombre de Dios, diciendo que todo se hacía por nombre de Él, iban, mataban gente, conquistaban territorios, hacían cualquier cantidad de barbaries. Incluso decían que cualquier pecado que sucedía en ese momento era perdonado, así que tenían licencia de hacer todo lo que quisieran, pero pues que lo hacían en nombre de Dios, por eso es que era permitido. Pero no, o sea, eso es simplemente el corazón humano demostrando, usando a Dios como excusa, mejor dicho. Esos actos que muchas veces uno dice, no, lo hago por Dios, no sé, digámoslo un poquito más cercano, un poquito más light, como se diría. No, es que yo le voy a decir a ese hermano cuánto me cae mal y todas las cosas que hace mal, porque es que nos llamamos a pulirnos unos entre otros, es que tengo que ayudarlo de esa manera. Pues no, o sea, ¿cuáles son las verdaderas intenciones? Tal vez muchas veces por decir, no, es que yo estoy haciendo lo que Dios me dice, en verdad ni siquiera conozco a Dios y lo que estoy haciendo es actuar como un enemigo total de Él. Pero bueno, ese era nuestro pasado, eso era lo que éramos antes de Dios, estamos alejados de Él, éramos enemigos, lo que hacíamos le desagradaba. Pero ahora, ya gracias a Cristo, somos reconciliados en Él. Acá mismo en la palabra dice, somos reconciliados en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Como vimos hace unos cuantos versículos atrás, es a través del sacrificio de Cristo y su resurrección que hoy en día podemos decir que somos hijos de Dios, que somos parte de este cuerpo. Esa es nuestra realidad, somos hijos, somos parte de su cuerpo, estamos en Cristo. Pero bueno, acá hay algo muy importante y es que se trata sobre el evangelio que vivimos hoy en día. Y es que nosotros decimos que nuestro evangelio es un evangelio de fe, no por obras. Pero esto me recordó una frase que le escuché al pastor Sugel Michelén, que decía que la salvación
o la esperanza que tenemos, sí es por obras. Y ustedes dirán, venga, Sugel diciendo eso, no, Dios mío, tremenda herejía y este man replicándola. Pues bueno, continuemos con la frase. Y es que la salvación sí es por obras, pero no es por nuestras obras. Ese es el punto vital que tenemos. No es por lo que nosotros hemos podido hacer, no es por lo que estemos haciendo, ni por lo que podamos hacer en un futuro. Es por todas las obras que ya hizo Cristo, por todo su ministerio, porque ya Él todo lo hizo perfecto. En lo que nosotros éramos incapaces de hacer, Él sí lo hizo y sufrió todo lo que teníamos que sufrir nosotros. Fue tentado de todas las formas en que tuvimos que ser tentados nosotros, que somos tentados hoy en día, y aún así Él sí venció. Esas fueron las obras correctas, las obras que hoy en día nos reafirman que somos hijos de Dios y que podemos esperar algo más. Y es que hoy en día cuando nosotros actuamos, cuando nosotros hacemos cosas, cuando predicamos, lo que hacemos no son nuestras obras, son las obras de Cristo. Por eso es que son agradables al Padre. No es porque ya ahora somos hijos de Dios y ahora lo que hacemos sí está bien. No. Nosotros ahora somos hijos de Dios por medio de Cristo y nuestras acciones son agradables porque son las acciones de Cristo. Porque lo que ve Dios no nos ve a nosotros, no me ve a Nicolás, no ve a Angie, no ve a Jerónimo, ve a su Hijo. Es por eso que podemos decir que hoy nos presentamos como santos, como puros, como irreprensibles, pero es porque no es por nosotros, no es por nuestras acciones, no es porque tengamos una cara bonita, sino es porque ya Cristo lo hizo todo y es por eso que Dios nos ve a través de sus ojos. Por último, acá nos hace un llamado y un recordatorio a estar firmes en Cristo. Ya sabemos que pues Cristo lo hizo todo, gracias a Dios no dependemos de nuestras obras, que este es el verdadero evangelio, un evangelio de fe, no un evangelio de obras, pero adicionalmente nos llama a que a partir de que aceptemos este evangelio, nos mantengamos firmes, que no olvidemos esta esperanza de salvación, porque es una esperanza de salvación que no depende de nosotros. Ya Dios nos da la fe, Cristo hizo las obras, el Espíritu nos selló. ¿Qué más esperamos? Tenemos que estar firmes en Él. Así que esta es la esperanza que nos da este evangelio. Ese es nuestro porvenir, simplemente esperar. Obviamente tenemos una serie de acciones que hacemos en consecuencia por la situación en la que estamos. Y justamente de eso es lo que nos viene a hablar ahora Pablo. Ahora Pablo nos va a hacer una presentación del servicio que él hace o de todo lo que sufre por él, y adicionalmente nos va a mostrar el mensaje que él lleva a todas las naciones. Entonces vamos a continuar leyendo en Colosenses 1 del 24 al 27. Dice así: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este es el mensaje que se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Esto es lo que le da la seguridad de que participarán de su gloria. Y es que para empezar, hagamos un pequeño recopilación de todo lo que ha pasado Pablo en ese momento de la vida. Actualmente estaba encarcelado en una cárcel romana, había pasado por varios naufragios, por latigazos, por apedreadas, lo han expulsado de varios lugares, lo han insultado, lo han demeritado, ha vivido en miseria, ha trabajado para poder sostenerse, etcétera, etcétera, etcétera. Él ha sufrido muchas cosas a causa del evangelio que acabamos de hablar, pero él lo hacía con alegría. Él mismo lo dice: me alegro cuanto sufro en la carne por ustedes. Entonces, primero que todo, quiero dejar claro que este sufrimiento del que vamos a hablar no es un sufrimiento expiatorio, no es que
venga, es que ahora que somos cristianos tenemos que pasar por todo eso, entonces vamos y nos pegamos los latigazos que se pegó, que le dieron a Pablo o algo así. No, acá no estamos hablando de un sufrimiento expiatorio, o sea, no estamos hablando de un sufrimiento que nos quite la culpa, nos quite algo, no. Estamos hablando de un sufrimiento que es por una causa. ¿Listo? Entonces, para tratar este primer versículo, quiero compartir con ustedes que es un versículo que muchos estudiosos aún no están de acuerdo cuál es la correcta interpretación plena de esta parte de cuando Pablo habla sobre los sufrimientos de Cristo, porque él dice participo de los sufrimientos de Cristo. Entonces, no hay como una interpretación certera, sino que cada uno pues ha dado sus propias interpretaciones. Pero lo que sí podemos hacer y lo que sí está claro es que podemos hablar de qué es lo que no quiere decir este versículo. Y algo que sí quiero dejar muy claro y que Pablo ha dejado claro durante todas sus cartas y todo lo que ha venido a decir en este momento, es que la obra de Cristo fue completa, no le faltó nada. No significa que Pablo está completando cosas que a Cristo le faltó, no. Eso es algo que Pablo ha dejado muy claro con todo lo que ha dicho y que nosotros por fe sabemos, la obra de Cristo fue perfecta y completa. Pero, pues, ¿qué se trata entonces de cuando habla sobre el sufrimiento que comparte con Cristo? Y es que una de las interpretaciones es que el sufrimiento que comparte es el sufrimiento que Cristo tiene aún actualmente por su iglesia. Si recordamos, cuando fue el llamado de Pablo de Saulo de Tarso, Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué es lo que estaba haciendo Saulo en ese momento? Estaba persiguiendo a los creyentes, estaba persiguiendo a la iglesia. Aún en este momento hay persecución. Aún Cristo está sufriendo por todas las penurias, por todas las situaciones que tiene la iglesia. Y Pablo deja muy claro de que todo lo que estaba haciendo, todo lo que sufría y ese sufrimiento compartido que tenía era por la iglesia. Y acá es cuando quiero hacer un pequeño como que punto aparte, y es el hecho de nosotros en verdad nos preocupamos por la iglesia, nosotros en verdad sufrimos por lo que sufre la iglesia, porque muchas veces podemos sufrir tanto por lo que nos sucede a nosotros como por lo que le sucede a alguien cercano o incluso a alguien de nuestra misma congregación. Pero acá Pablo, él está sufriendo es por toda la iglesia, por todo el cuerpo de Cristo. Y sabemos que el cuerpo de Cristo no es, en este caso no es solo ICAS, no es solo Colombia, es todas las iglesias de todo el mundo. Entonces, y Pablo sufría por eso. Nosotros, ¿cuántas veces hemos podido tener la oportunidad o nos hemos dado la oportunidad de tal vez orar o estar pendientes no solo pues, de los que nos rodean, sino tal vez gente que, no sé, está sufriendo terriblemente en India, en países asiáticos, en ciertas dictaduras, o sin irnos tan lejos, tal vez en las zonas pesadas de nuestro país, que están liderados por la guerrilla? O sea, ¿cuántas veces nos hemos detenido a orar por ellos, a tratar de interceder? Pues esto es algo que Pablo sí nos llama a hacer y que dice que él compartía ese sufrimiento que sufren todos los que los rodean, que todos los que componen el cuerpo de Cristo. Y ya quitando ese pequeño punto aparte que queda para que cada uno lo tengamos en nuestro corazón y en nuestro tiempo pues, devocional y personal con Dios, continuamos ya con Pablo presentándonos el mensaje el cual compartía durante este ministerio, por el cual había sufrido tanto, porque sí, él compartía el evangelio, pero específicamente podemos decir que este mensaje resume muy bien lo que Pablo hablaba a las diferentes iglesias. Y es que dice, el que él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Empezamos con esta parte del mensaje. Acá Pablo dice que este mensaje era un secreto, o si lo vemos, dependiendo de la traducción, también lo pone como misterio. Y es que si recordamos un poquito la situación que vivían los colosenses, en ese momento había muchos maestros que decían tener la verdad única, el secreto específico para algo que había sido solo revelado para ellos. Pues Pablo acá estaba haciendo una alusión a esos falsos maestros que se presentaban con las verdades absolutas, pero cuando Pablo habla sobre secretos o sobre misterios, en este momento
está hablando de algo que, primero que todo, es público porque es lo que lleva a todos los demás, y segundo que todo, es secreto o es misterio únicamente porque Dios aún no lo había revelado. Pero con Cristo es cuando quitamos ese misterio, eso se vuelve claro y es cuando ya Pablo llega y lleva el mensaje a todos y ya deja de ser como ese oculto que se tenía. Y lo primero que vemos acá, que fue lo que mencionamos, es que los gentiles también podemos compartir de algo que se pensaba exclusivo para el pueblo judío. En un punto se pensaba que solo las promesas, que solo los beneficios, que solo las bendiciones eran única y exclusivamente para este pueblo escogido. Pero acá, gracias a Cristo y por lo que predicaba Pablo, sabemos que también estamos incluidos en esto. Aunque esta partecita específica no era el misterio, no era lo que en verdad estaba oculto. Esto se podía incluso ver en el Antiguo Testamento, aunque claramente no salía textual, no, y los gentiles están incluidos en esto, no, sino que lo podemos ver de una manera más transversal en algunas partes del Antiguo Testamento, como por ejemplo, cuando Dios le habla a Abraham y le dice que por medio de él serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí estábamos incluidos nosotros como parte de los gentiles. Pero bueno, ¿cuál era el secreto que pues dice que fue revelado? Pues acá mismo lo reitera, lo dice muy claramente. Y el secreto es que Cristo vive en ustedes. Ese era el verdadero secreto, eso era lo que estaba oculto. Porque hasta que Cristo no vino, hasta que Cristo no fue revelado, no hizo su obra, pues no lo podíamos entender. Simplemente se tenían los profetas, se tenían las profecías, se tenía un porvenir, pero ya con Cristo todo esto fue claro. Y es que, ¿qué implica que Cristo viva en nosotros? Pues bueno, esto es lo que nos permite ahora ser parte del cuerpo. Que hasta que Cristo está en nosotros es que ahora estamos incluidos en todo lo que era para sus hijos. Y esa es la esperanza, aquí nos dice que esa es la seguridad que tenemos en Él. Pero ahora, continuando, Pablo nos va a hablar de su misión y cómo esta misión es importante al pertenecer a este cuerpo que es la iglesia. Así que vamos a leer ahora Colosenses 1, 28 al 2, 23. Listo. Entonces, dice así: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder del Espíritu que obra en mí. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan todas las riquezas que provienen de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y es que acá Pablo nos habla del servicio que él ejercía. Y es que él llevaba la palabra o el mensaje que acabamos de ver a diferentes pueblos, a diferentes naciones. Pero esto no es exclusivo de Pablo e incluso no es exclusivo para llevar a quienes no conocen de la palabra. Acá Pablo, para empezar, nos muestra cómo es el servicio que tenemos como parte de este cuerpo que es la iglesia. Nos muestra cómo debemos hablar, qué es lo que debemos llevar. Acá dice que nosotros lo que tenemos que llevar es a Cristo, no a nosotros. Lo que muchas veces sucede es que tal vez con el afán de compartir algo bueno o animar a una persona, tendemos a compartir tal vez nuestras experiencias, lo que nos ha sucedido, lo que nosotros creemos. Pero si nos centramos plenamente en el ejemplo de Pablo, podemos ver que Pablo no hacía eso. Él, ¿qué es lo que aconsejaba? A Cristo. Él, ¿qué es lo que predicaba? A Cristo. ¿Cuál era el ejemplo de Pablo? Cristo. Y no es que esté mal el hecho de que
podamos compartir un poco de nuestro testimonio, porque acá mismo Pablo habla de cómo su testimonio espera que sea para fortalecer a la iglesia, que sea de edificación para ellos. Pero el verdadero problema es cuando ese testimonio se vuelve el centro de nuestra predicación. Empecemos hablando de los que están por fuera. Cuando lo único que podemos predicar es a nosotros mismos, los que llegan a Cristo, ¿a quién están viendo? A nosotros. ¿Y qué es lo que pasa cuando se confía en un hombre? Pues el hombre puede fallar. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántas personas no hemos encontrado que pueden estar en una iglesia y no, yo me fui porque el pastor hizo esto, ¿y cómo me va a fallar así el pastor? O no, el hermanito que estaba ahí con tan bien que me llevaba me miró mal y no, eso no puede ser. ¿Qué es lo que pasa? Esto sucede cuando no tenemos la mirada puesta en Cristo. Y eso es algo que nosotros mismos, desde nuestra predicación, podemos causar. Si lo único que le entregamos a las personas son más personas, pues eso es lo que van a estar pendientes. Pero ahora, también entramos a una segunda parte y es el hecho de que la predicación no va solo para aquellos que no conocen de Cristo, también es para todos nosotros que ya estamos en Él y que sabemos de Él. La predicación es importante para cada uno de nosotros. Nosotros somos llamados a enseñarnos unos a otros. Pero, acá está un pequeño pero que siento que nos pasa mucho y siento que tal vez ha sido algo que me ha pasado a mí a veces, es que pensamos que nuestro deber es coger, ir y compartirle a alguien de Cristo o compartirle a nuestro hermano de Cristo, no sé, decirle, miren lo que Cristo me reveló, o no, mire, Cristo es importante, lo necesitas en tu vida por esto, pero ya, ahí queda nuestro trabajo. Hasta ahí llegamos, ahí fue el punto y aparte. Yo ya compartí, cumplí con mi deber. Pero eso no es lo que dice Pablo que debemos hacer. Acá dice que el fin es con presentar a las personas completamente maduras en su unión a Cristo. Nuestra función no termina en compartir la palabra, en decirle Cristo te ama o decir necesitas a Cristo, arrepiéntete, sino también empezamos con un proceso, podríamos llamarlo, como de seguimiento, como de apoyo. Es que todos nosotros, la humanidad en sí misma, somos seres sociales, necesitamos estar en contacto con los demás, necesitamos que también nos apoyen. Si pudiéramos hacerlo solos, pues cada uno coge su Biblia y listo ya. ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué estamos acá? Pero no, es necesario que nosotros estemos pendientes de nuestros hermanos. Ahora, tal vez pueda pasar de que, bueno, estamos hablando y podemos estar pendientes, yo puedo estar acá predicando y después bajarme y decirle, no, Mateito, ¿qué tal la predica? Si te llegó y estar pendiente de él, etcétera, porque al fin y al cabo nos podemos encontrar, no sé, miércoles, puedo verlo los sábados, domingos, diferentes cosas, al fin y al cabo no estoy tan lejos. Pero, ¿y qué pasa cuando en verdad no podemos estar cerca de una persona, ya sea que le hayamos predicado, o sea que simplemente tal vez esté lejos, pero que sepamos que conoce de Dios? ¿Cuál creen que sea la solución? Exactamente, la oración. Esa es nuestra principal herramienta como nosotros como cristianos. Esto es algo que debe ser parte de nuestras disciplinas cristianas, es algo de lo más importante que tenemos y también al mismo tiempo es de lo que más cuesta muchas veces. Poder repartir un tiempo para poder tanto estar en comunión con Dios como interceder por todos nuestros hermanos. Y siento que, hablando desde mi aspecto personal, es algo que me cuesta muchas veces, porque tal vez no entendemos el valor que está detrás de esto. Y es que acá Pablo dice que lleva una gran lucha, tanto obviamente por todo su ministerio, pero también en oración, porque él está hablando de todas las personas, en este caso de Colosas, de la Odisea, y también aclara de muchas personas que no lo conocen. Y es que, hablando plenamente de la oración, ¿cuántas veces nosotros oramos por un desconocido? Muchas veces nos cuesta. ¿Cuántas veces no ha llegado tal vez el mensaje que manda Yanni de unámonos en oración por tal persona? Y muchas veces no, es que no la conozco, que voy a orar por él. No, pues no, nada. Cuando llegue alguien que conozca, pues no, eso no es lo que somos llamados a hacer. Nosotros también somos llamados a estar en oración constante.
nosotros necesitamos de eso. O sea, la oración nos edifica a nosotros y como estamos viendo, también edifica a aquellos por quien oramos, por quienes interceden. Entonces, en algún momento yo me acuerdo que en uno de los grupos estábamos hablando de cómo compartir la palabra, tal vez para aquellos que definitivamente dicen que no, yo no quiero saber nada de eso. Un ejemplo de ellos es mi papá. Mi papá es muy devoto, llamémoslo así, de la Virgencita. Para él es lo máximo. Y yo preguntaba al Paz en ese momento, ¿yo qué puedo hacer para predicarle a él, para llevarlo a Cristo, si a él no le interesa lo que yo tenga por decir? ¿Cuál creen que era la respuesta? Orar. No había más. Eso es lo único que podemos hacer. Cuando las palabras nos sobran, podemos decir, recurrimos a la oración. Obviamente no hay que desmeritar el hecho de estar acompañando a las personas, de ser constantes, de tal vez no rendirnos, pero eso no recae en nosotros. Tanto en la madurez de las personas, el fruto que vayan a dar, todo depende de Dios, no depende de nosotros. Así que no nos desanimemos si una persona no llega, si una persona no da frutos, incluso si una persona se llega a ir. ¿Por qué? Porque no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque fue voluntad de Dios. Esa es una tranquilidad que podríamos decir que podemos llegar a tener, que la obra la hace Dios. Sí, nosotros somos obreros, somos llamados a hacer varias cosas, pero el que hace todo es Dios, no nosotros. Y acá, ya, Dios mío, ya acá ya terminando, Pablo en nuestros últimos versículos nos habla de que todo lo que necesitamos es Cristo. Él ya nos ha hablado cómo Él hizo la obra, cómo está por encima de todos, cómo nos reconcilió, cómo nos hace aptos hacia Dios. Y acá nuevamente nos vuelve a decir que todo lo que necesitamos está en Cristo. Habla de riquezas, habla de sabiduría, habla de conocimiento. Y es que nuevamente me refiero a la situación de los colosenses, porque ellos estaban, bueno, más adelante veremos que ellos aún estaban firmes en su fe, que aún no habían flaqueado, que aún no habían fallado, pero aún así estaban asediados por todo lo que los rodeaba, por todas estas filosofías, por todas estas opciones que se le presentaban. Y acá Pablo vuelve a decir, ustedes solo fíjense en Cristo. Ustedes no busquen las cosas en otro lugar que no sea Cristo. Necesitan riquezas, recurran a Cristo. Necesitan conocimiento, recurran a Cristo. Necesitan sabiduría, vayan a Cristo. No se dejen convencer porque llegue alguien diciendo, tengo el secreto milenario para la prosperidad, solo necesita aprender esta velita. Pues no, todo eso está en Cristo, no necesitamos nada más. Y es que muchas veces nosotros, a pesar de que ya sabemos de que no necesitamos nada más, nos dejamos convencer porque pensamos, venga, no está de más, no sé, a ver, prender un inciencito ahí para sacar las malas energías acá de esta casa que la siento como pesadas. Pues no, no es necesario, no necesitamos nada más, no necesitamos rituales, no necesitamos terceros, no necesitamos intermediarios, ya todo lo tenemos en Cristo. Y entonces, para terminar, vamos a ver una pequeña frase que resume todo lo que hemos visto acá, tanto en prédicas anteriores, en este mensaje y todo lo que viene de aquí en adelante. Es una frase de Sugel que me encantó, que es justamente hablando sobre la carta a los Colosenses, y es esta. Dice, nada más Cristo es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Y es que por fuera de Cristo no tenemos nada, no hay nada. Él es el que sustenta, Él es el que hace la obra, Él es el que nos transforma, por Él es que estamos hoy aquí. Entonces, ¿para qué vamos a recurrir a algo más? ¿Para qué vamos a buscar por fuera de Él si todo lo que necesitamos es directamente a Cristo?